Buen día, buenas tardes, buenas noches o cual sea la hora que esté viendo este video. En el video de hoy nosotros le vamos a estar explicando acerca de la espectrometría. Cada uno de mis compañeros se irá presentando mediante vaya a explicar su parte. A continuación estaremos viendo cada uno de los temas que vamos a trabajar en este video. Bien, como pueden ver, esos son los temas que vamos a tratar. Pero antes de iniciar, debemos saber qué es espectrometría. Y para eso yo le voy a explicar. Mi nombre es Juranji Pimentel Santana, matrícula 2020-2389. Bien, la espectrometría surgió con el estudio de la interacción con la radiación y la materia como función de la longitud de la onda. Es un principio que se refería al uso de la luz visible dispersada según su longitud de onda, por ejemplo, por un prisma. Más tarde, el concepto se amplió enormemente para comprender cualquier medida en función de longitud de onda o de la frecuencia. Por tanto, la espectrometría puede referirse a interacciones como partículas de radiación o una respuesta a un campo alternamente o frecuencia variante. Esa es la técnica espectroscópica para tasar la concentración o la cantidad de especies determinadas. En estos casos, el instrumento que se utiliza para medir estas son el espectrómetro o espectrógrafo. A menudo se usa tanto en física y en química analítica para la identificación de sustancias mediante el espectro midiendo absorción con las mismas. La astrometría también se usa mucho en lo que es la astronomía y detección remota. La mayoría de los telescopios grandes tienen espectrómetros, que son usados para medir la composición química y las propiedades físicas de los objetos astronómicos, o para medir sus velocidades a partir del efecto Doppler de sus líneas espectrales. A continuación, estaremos viendo cuáles son las aplicaciones que posee esta. Como podemos ver, las principales que se pueden destacar son que determinan la capacidad de concentración en una solución de algún compuesto utilizando sus fórmulas. También ayuda a la determinación de estructuras moleculares, la identificación de unidades espectrales específicas, ya que estas tienen distintos tipos de absorción, como son los grupos funcionales o las isomerías. Por último, está la determinación constantes de distorsión a identificación tanto como su ácido o su base. Bien, mi nombre es Dachelin Ubiera, matrícula 2020-2172, y les estaré hablando sobre la espectrometría de masas de algunos grupos funcionales. La espectrometría de masas es una técnica microanalítica usada para identificar compuestos desconocidos, cuantificar compuestos conocidos y para elucidar la estructura y propiedades químicas de las moléculas. Requiere cantidades pequeñas de muestra y obtiene información característica como el peso y algunas veces la estructura del analito. En la espectrometría de masas la muestra es ionizada y por tanto destruida usando diversos procedimientos para esto. De todos ellos, el más usual y utilizado es la técnica denominada de impacto electrónico y consistente en el bombardeo de la muestra previamente vaporizada mediante el uso de alto vacío y una fuente de color, con una corriente de electrones a alta velocidad. El espectro de masas es un compuesto que se representa típicamente como una gráfica de barras con las masas en el eje X y la intensidad o abundancia relativa de los iones en cierta relación que llega al detector en el eje Y. Al pico más alto, que se le asigna una intensidad del 100%, se llama pico base, y al pico que se corresponde al radical catión sin fragmentar se llama pico principal o pico ion molecular. Por lo regular, los patrones de la fragmentación espectral son complejos y con frecuencia el ion molecular no es el pico base. La información que podemos obtener al conocer un espectro de masas ciertamente es la información más obvia, que es la masa molecular, la cual puede ser invalorable por sí mismo. Por ejemplo, si nos dieran una muestra de hexano. Mi nombre es Claudia Paz, matrícula 2020-2292, y les estaré hablando sobre la espectrometría de masas en la química biológica.
La mayor parte de los análisis bioquímicos por EM utilizan ionización de electroaspersión, ESI, o ionización por desorción con láser aislado por matriz, MALDI, unida típicamente a un analizador de masas de tiempo de vuelo, TOF. ESI y MALDI son métodos de ionización suaves que producen moléculas cargadas con poca fragmentación, aún con muestras biológicas de muy alta masa molecular. En una fuente ESI se disuelve la muestra en un disolvente polar y se aspersa a través de un tubo capilar de acero. A medida que sale del tubo, se somete a un alto voltaje que causa que se protone al eliminar los iones de hidrógeno positivo del disolvente. Se evapora el disolvente volátil dando moléculas de muestra protonadas variables. En una fuente MALDI se absorbe la muestra sobre una matriz de un compuesto apropiado como el ácido 2,5-dihidróxido benzoico, el cual se ioniza por una ráfaga pequeña de luz láser. El compuesto que sirve de matriz transfiere la energía a la muestra y la protona. Siguiendo la formación de iones, se enfocan eléctricamente las moléculas de muestra protonadas variables en un paquete pequeño con una distribución espacial estrecha y se le da al paquete un golpe repentino de energía por un electrodo acelerador. Las moléculas más ligeras se mueven más rápido y las moléculas más pesadas se mueven más despacio. El analizador llamado tubo de deriva es simplemente un tubo metálico conectado electrónicamente a la Tierra, dentro del cual las moléculas cargadas diferentemente se separan a medida que se mueve hacia adelante a diferentes velocidades y toman diversas cantidades de tiempo para completar su faceta. La técnica TOF es considerablemente más sensible que el sector magnético alternativo y pueden separarse muestras de proteínas de hasta 100 kilodaltons. En la figura que vemos a continuación, esto es un espectro de masa MALDI, TOF, de la lisostima de la clara de huevo de la gallina. El pico en la cantidad de 14 millones de daltons se debe a la proteína monoprotonada de hidrógeno positivo. La siguiente diapositiva. Espectroscopía y el espectro electromagnético. Las espectroscopías de infrarrojo, ultravioleta y de resonancia magnética nuclear difieren de la espectrometría de masa, en que son destructivas y en que involucran la interacción de las moléculas con energía electromagnética en lugar de una fuente de ionización. La espectrometría de masas utiliza la fuente de ionización, mientras que las espectroscopias lo que utilizan es que involucran una interacción de las moléculas con energía electromagnética. La luz visible, los rayos X, los microondas, las ondas de radio y así sucesivamente, son todos los tipos diferentes de radiación electromagnética. Nosotros usamos el microondas casi todos los días y eso irradia, es una fuente de radiación electromagnética. Como podemos ver en esta gráfica, en esta figura, el espectro electromagnético cubre un intervalo continuo de longitudes de onda y frecuencias desde las ondas de radio en el extremo de la frecuencia más baja a los rayos gamma, en el extremo de la frecuencia más alta. La región visible familiar está presentada únicamente por una pequeña porción. La región visible familiar sería aquella porción que tiene 3.8 por 10 a las 7 metros. Y la otra ya sería la porción más grande de la longitud de la onda. En la siguiente imagen podemos ver las ondas electromagnéticas que se caracterizan por tener una longitud y una amplitud. La longitud vendría siendo de este lado a este lado y la amplitud vendría siendo el largo que tiene. Lo que percibimos como tipos diferentes de radiación electromagnética son simplemente ondas con diferentes longitudes de onda y frecuencia. La siguiente compañero va a continuar.
Bien, ahora yo le voy a estar hablando sobre la espectroscopía de infrarrojo. La espectroscopía infrarroja es la medida de la interacción de la radiación infrarroja con la materia por absorción, emisión o reflexión. Se utiliza para estudiar e identificar sustancias químicas o grupos funcionales de forma sólida, líquida o gaseosa, que como ya sabemos son los tres estados de la materia. Cuando la radiación infrarroja incide sobre una muestra, es capaz de provocar cambios en los estados vibracionales de las moléculas constituyentes de la misma. La absorción de radiación por parte de una muestra es indicativa del tipo de enlaces y grupos funcionales presentes. Tanto desde el punto de vista instrumental como de sus aplicaciones, es conveniente dividir la región infrarroja en tres regiones denominadas que son infrarrojo cercano, infrarrojo medio e infrarrojo lejano. Estas se diferencian por las siglas NIR, MIR y FIR. La gran mayoría de las aplicaciones analíticas clásicas de la espectroscopía infrarroja se acercan a base de lo que es un empleo de infrarrojo medio, que son 4.000 menos 600 centímetros, y el infrarrojo cercano, que proporciona la posibilidad de convertir esta técnica en una técnica cuantitativa. La técnica de transformación de Fourier, que permite mediante una operación matemática convertir un espectro en dominio del tiempo a un espectro en dominio de frecuencia. Este permite que la obtención de espectros sean de forma rápida, precisa y con relación al señal y ruido, que son S dividido entre N de forma elevada. La obtención de espectros IR, es decir, de infrarrojo, se puede llevar a cabo a través de las siguientes técnicas de medida, que son transmisión, reflexión y método ATR. La transmisión no es más que la medida de radiación infrarroja que atraviesa la muestra, registrándose la cantidad de energía absorbida por la muestra. A partir de la comprensión de la radiación registrada tras atravesar la muestra, con un experimento de reflexión se obtiene la respuesta de infrarrojo. Esta técnica permite analizar con los accesos adecuados muestras gaseosas, líquidas y sólidas. En caso de muestra sólida, estas se muelen junto con KBr en polvo, obteniendo transparencia, y se prensa para obtener una pastilla delgada que se une a la radiación infrarroja. Reflexión. Esta es la radiación infrarroja que es reflejada sobre la misma muestra. Analizando la radiación reflejada y comparándola con la radiación inmediata, se obtiene información molecular de la misma. Para utilizar esa técnica de medida, la muestra debe ser reflectante o estar colocada sobre una superficie reflectante. Por último, pero no menos importante, tenemos el modo ATR, que es un modo de muestra que se utiliza en la relación de infrarrojo que se proyecta en un cristal de alto índice de refracción. El haz se refleja a la cara interna del cristal y crea una onda evanescente que penetra en la misma muestra. Esta debe estar en íntimo contacto con el cristal. Parte de la energía de la onda evanescente es absorbida y la radiación reflejada con la información química de la muestra. Es conducida al detector, y esta se trata de un método muy versátil que permite la medida de muestras líquidas y sólidos sin prácticamente preparación de esta misma sustancia. Mi nombre es Merkin Jim Vázquez, matrícula 2020-2048, y les estaré hablando acerca de lo que es la interpretación de espectros de infrarrojo. La interpretación completa del espectro de hierro, también denominado infrarrojo, las personas suelen decir que es difícil, y esto es porque la mayor parte de las moléculas orgánicas tienen docenas de diferentes estiramientos de enlace y movimientos de doblamiento, y por tanto, docenas de absorciones. Por un lado, esta complejidad representa un problema, debido a que por lo general esto limita el uso de la espectroscopía de IR en el laboratorio a muestras puras de moléculas medianamente pequeñas, pero puede aprenderse de la espectroscopía de infrarrojo de biomoléculas grandes y complejas. Por otro lado, la complejidad es útil debido a que un espectro de infrarrojo sirve como una huella digital única de un compuesto. En
imagen que podemos ver, que pueden observar en la diapositiva, son los espectros de infrarrojo del hexano, un hexeno y un hexino. Y se puede observar para un ejemplo de cómo puede utilizarse la espectroscopía de infrarrojo, aunque los tres espectros de infrarrojo contienen varios picos. Existen absorciones características del CC y de los grupos funcionales en CC que permite que se distingan los tres compuestos. Por tanto, el unhexeno muestra una absorción característica del CC. Pasa la diapositiva, por favor. El siguiente tema que les voy a tratar es espectros de infrarrojo de algunos grupos funcionales comunes. Y quise elegir eso que están ahí debido a que son comunes en cada uno de nosotros. En primer lugar tenemos los alcanos. El espectro de infrarrojo de un alcano no es muy informativo debido a que no hay grupos funcionales presentes y todas las absorciones se deben a enlaces CH y CC. También tenemos lo que es la de los alquenos. Los alquenos muestran varias absorciones de estiramiento características. Los enlaces vinílicos CH absorben 3020 a 3100 centímetros. Y por lo regular, los enlaces CC, en algunos casos, los picos suelen ser más pequeños y difíciles para verse claramente. Al igual también tenemos los alquinos. Los alquinos muestran una absorción de estiramiento CC de 2100 a 2260 centímetros. Una absorción que es mucho más intensa para alquinos terminales que para alquinos internos. Pasa la diapositiva. Y ahí tenemos lo que es los compuestos aromáticos para ya concluir con esta parte. Los compuestos aromáticos como el benceno tienen una absorción de estiramiento CH débil en 3030 centímetros, una serie de absorciones débiles en el intervalo de 1660 a 2000 centímetros y una segunda serie de absorciones inmediatamente intensas en la región de 1450 a 1600 centímetros, como pueden ver en la diapositiva. Mi nombre es Geraldine Pimentel y les voy a estar hablando sobre el uso de la espectroscopía de la RM y H1. La espectroscopía de la resonancia magnética nuclear, más comúnmente conocida como la espectrometría RMN, es una técnica que explota las propiedades magnéticas de ciertos núcleos. Las aplicaciones más importantes para su uso en química orgánica son la espectrometría de RMN de protones y la de carbono 13. En principio, la RMN es aplicable a cualquier núcleo que posea spin. Puede obtenerse muchos tipos de información mediante un espectro MRN, al igual que se utiliza la espectrometría de infrarrojos para identificar grupos funcionales y el análisis de un espectro MRN unidimensional y que esta proporciona información sobre el número y tipo de entidades químicas de una molécula. Como aquí podemos ver, en esta imagen nos presenta un espectro de MRN de protón, de un protón, y se nos muestran las señales del HA, el HB, que están acopladas debido al acoplamiento spin-spin entre los hidrógenos. Pasa la diapositiva, por favor. La imagen por resonancia magnética, IRM. La IRM es una tecnología de imágenes no invasiva que produce imágenes anatómicas tridimensionales detalladas, sin el uso de la radiación dañina. Se usa frecuentemente para la detección de enfermedades y el diagnóstico y el monitoreo de tratamientos. Esta se basa en una tecnología sofisticada que estimula y detecta el cambio de la dirección del eje de rotación de protones que se encuentran en el agua y que componen tejidos vivos. La IRM
emplea imanes poderosos que producen un potente cambio magnético y que obliga a los protones en el cuerpo a alinearse con ese campo. Cuando se pulsa una corriente de radiofrecuencia a través de un paciente, los protones son estimulados y giran fuera de equilibrio, luchando contra la fuerza del campo magnético. Cuando se apaga el campo de radiofrecuencia, los sensores de IRM son capaces de detectar la energía librada mientras los protones se realinean con el campo magnético y el tiempo que tardan los protones para realinearse con el campo magnético, así como la cantidad de energía liberada. Estos cambian dependiendo del entorno y la naturaleza química de las moléculas. Los médicos son capaces de identificar la diferencia entre los varios tipos de tejidos basándose en estas propiedades magnéticas. Para obtener una imagen IRM, se coloca a un paciente dentro de un imán muy grande y debe permanecer inmóvil durante el proceso para que la imagen no salga borrosa. Los medios de contrastes se pueden administrar al paciente por vía intravenosa antes o durante de la IRM para aumentar la velocidad a la cual los protones se realinean con el campo magnético. Mientras más rápido se realinean los protones, más brillante será la imagen. Pasa la imagen. Aquí podemos ver una persona dentro del IRM. Bien, yo les estoy hablando sobre la cromatografía y la purificación de compuestos orgánicos. La cromatografía es una técnica de separación en la que los componentes de una muestra se separan en dos fases. Una fase estacionaria de gran área superficial y una fase móvil. El objetivo de la fase estacionaria es retrasar el paso de los componentes de la muestra. Cuando los componentes pasan a través del sistema a diferentes velocidades, estos se separan en determinados tiempos. Cada componente tiene un tiempo de paso, característico hasta a través del sistema llamado tiempo de retención. La separación cromatográfica se logra cuando el tiempo de relación del analito difiere del resto de componentes de la muestra. La cromatografía puede ser dividida en preparativa y analítica. La cromatografía preparativa se refiere a la preparación de los componentes de una mezcla para su posterior procesamiento y se puede considerar un modo de purificación. La cromatografía analítica generalmente se hace con una pequeña muestra permitiendo cuantificar la proporción relativa de los componentes en la mezcla. La cromatografía es uno de los principales métodos analíticos y permite la separación y cuantificación de sustancias muy similar en estructura y propiedades químicas. La separación y purificación de líquidos por destilación constituye una de las principales técnicas para purificar líquidos volátiles. La destilación hace uso de la diferencia entre dos puntos de ebullición de las sustancias que constituyen una mezcla. Las dos fases de la destilación son la vaporización o transformación de líquido en vapor y la condensación o transformación de vapor en líquido. La sublimación. La sublimación es el paso de una sustancia del estado sólido a gaseoso y viceversa, sin pasar por el estado líquido. Se puede considerar como un modo especial de destilación de ciertas sustancias sólidas. El punto de sublimación o temperatura de sublimación es aquella en la cual la presión sobre el sólido es igual a la presión externa. La capacidad de una sustancia para sublimar dependerá tanto de la presión de vapor o una temperatura determinada y será inversamente proporcional a la presión externa. Cuanto menor sea la diferencia entre la presión externa y la presión de vapor de una sustancia, más fácilmente se sublimará. Y por último tenemos la cristalización. Es la técnica más simple y eficaz para purificar compuestos orgánicos sólidos. Consiste en la disolución de un sólido impuro en la menor cantidad posible del disolvente adecuado en caliente. Estas condiciones se generan una disolución saturada que al enfriar se sobresatura, produciéndose así la cristalización. El proceso de cristalización es un proceso dinámico
de manera que las moléculas que están en disolución están en equilibrio con las que forman parte de la red cristalina. El elevado grado de ordenación de una red cristalina excluye la participación de impurezas en la misma. Para esto, es conveniente que el proceso de enfriamiento se produzca lentamente, de forma que los cristales se formen poco a poco y el lento crecimiento de la red cristalina excluya impurezas. Si el enfriamiento de la disolución es muy rápido, las impurezas pueden quedar atrapadas en la red cristalina. Yo les continuaré hablando sobre la conjugación, color y la química de la visión. ¿Por qué algunos compuestos orgánicos son coloridos mientras que otros no? Por ejemplo, el pigmento en las zanahorias es púrpura, anaranjado, mientras que el colesterol no tiene color. La respuesta involucra las estructuras químicas de las moléculas coloridas y la forma en que nosotros percibimos la luz. La región del visible del espectro electromagnético es adyacente a la región del ultravioleta, que se extiende aproximadamente de 400 a 800 metros. Los compuestos coloridos tienen sistemas de conjugación tan extendidos que sus absorciones UV se extienden a la región visible. Por ejemplo, el caroteno tiene 11 enlaces dobles en la conjugación y su absorción ocurre de 555 nm. Por ejemplo, como está en la figura, el espectro de ultravioleta del caroteno, una molécula conjugada con 11 enlaces dobles, la absorción ocurre en la región visible. La luz blanca del sol o de una lámpara consiste de todas las longitudes de onda en la región del visible. Cuando la luz blanca incide sobre el caroteno, se absorben las longitudes de onda de 400 a 500 nm azul, mientras que se transmiten las demás longitudes de onda y puede alcanzar nuestros ojos. Por tanto, vemos la luz blanca sin el azul y percibimos un color amarillo anaranjado para el caroteno. La conjugación no solo es crucial para los colores que vemos en las moléculas orgánicas, también lo es para las moléculas sensibles a la luz, en las que se basa nuestro sistema visual. La sustancia clave para la visión es el caroteno, que ingerimos en nuestra dieta, el cual se convierte en vitamina A por las enzimas en el hígado, oxidado a un aldehído llamado 11-transretinal e isomerizado por un cambio en la geometría del enlace doble C11-C12 para producir 11-cis-retinal. Como podemos ver en la imagen, esta figura era el espectro de ultravioleta del caroteno, como dije anteriormente, una molécula conjugada con 11 enlaces dobles. Sigue la siguiente diapositiva. Y en la última vemos los enlaces dobles que tiene el caroteno. La siguiente diapositiva. Podemos concluir que la espectrometría es la técnica espectroscópica para tasar la concentración o la cantidad de especies determinadas. En estos casos, el instrumento que realiza tales medidas es un espectrómetro o espectrógrafo. La espectrometría a menudo se usa en la física, en la química y en la biología, tanto así como en la química analítica, para la identificación de sustancias mediante el espectro emitido o absorción por las mismas. Gracias por su atención. Nosotros fuimos el grupo que habló sobre la espectrometría.